Aquí en Suiza se vive bien, pero como en todos los países, hay retos, sobre todo para quienes crecimos en otros lugares. En este espacio debatiremos sobre esos retos que los inmigrantes enfrentamos a diario. El idioma, la búsqueda de trabajo, la matepaternidad, el sistema de salud, entre otros. Quédate para que reflexionemos juntos sobre cómo podemos optimizar nuestra experiencia migratoria en Suiza. Bienvenidos. El objetivo de este podcast es compartir nuestra experiencia para todas las personas que han decidido migrar a otros países o que lo están pensando, y también desidealizar un poco los llamados países desarrollados, porque si bien aquí hay muchos problemas resueltos comparado con Colombia, que es nuestro país de origen, no es un país perfecto y sigue habiendo muchos problemas por resolver. Yo creo que uno cambia unos problemas por otros. ¿O tú qué opinas? Sí, uno cambia unos problemas por otros y creo que siempre hay que hacer como un balance si está ganando más de lo que está perdiendo. Y esa es una de las cosas que lo ponen a uno a tener como alguna crisis migratoria, yo pienso. Esa es una de las primeras cosas. Sobre todo si el cambio de vida no es como tan drástico de las condiciones que tienes de tu país de origen. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una persona que no sea muy calificada y que venga a un país desarrollado, me parece que sí le puede cambiar muchísimo la vida. Claro que sí. Si estamos hablando a nivel supervivencia, es decir, casa, comida, seguro de salud, este país es perfecto en ese sentido porque esas tres cosas las garantiza. Tú sabes que a mí me gusta mucho la filosofía del yoga, entonces ahí estaríamos hablando de ese chakra raíz, ¿cierto? Y yo creo que en términos de chakra raíz, para los que no estén familiarizados con la filosofía de los chakras, pueden buscar, y hay muchos podcasts y obviamente muchas lecturas al respecto, pero creo que en ese sentido este país garantiza una excelente calidad de vida y hay que reconocérselo, y creo que es algo de lo que los otros países podrían aprender. Ahora, si nos vamos a los chakras superiores, a la parte de las relaciones interpersonales, a la parte de construir comunidad, ahí falta mucho. ¿O tú qué piensas? Yo creo que la comunidad existe, construir comunidad existe porque hay una comunidad que vive en su individualismo, es muy chistoso, es como un conjunto de unidades, pero coordinado en el cuidado de muchas cosas. Pero lo que me parece es que ese como compendio de unidades lo que busca es como homogeneizar a todo el mundo. Ujú. Como que todo el mundo tiene que ser de una manera y la gente que quiere ser diferente a esa manera le es bastante difícil porque hay muy pocas opciones. Sí, yo creo que, bueno, podemos usar una distribución normal, que yo creo que es la distribución más utilizada para modelar cualquier cosa, y creo que la desviación estándar es muy pequeña de esa distribución normal. Sí, entonces empecemos como poniendo algún ejemplo más claro. Pues nosotros en este momento tenemos el dilema de la educación de nuestra hija. Ujú. Sí, Tenemos el dilema que nos sentimos que a nuestra edad estamos en una mejor posición económica que la que pudieron estar nuestros padres a nuestra edad. Y si nos ponemos técnicos, descontado como inflación, globalización, voy a hacer una todo, aclaración, no a nuestra edad, cuando nosotros teníamos la edad de Martina. correcto, cuando nosotros teníamos la edad de nuestra hija, perdón, Sí, cuando a la edad de nuestra hija, lo dije al revés, exacto, o sea, cuando tú y yo teníamos 3 años. correcto.
Creemos que en nuestro país había mucha más oferta de cosas, es decir, con menos dinero podrías acceder a más cosas. Sí, a más clases extracurriculares porque había más oferta y hay más oferta de clases extracurriculares. No sé, si uno ve que, por ejemplo, el niño tiene inclinaciones musicales, hay un colegio musical, o si ve que tiene inclinaciones por la pintura o la cerámica, hay colegios que se especializan en estimular eso y aquí solamente hay como un tipo de colegio. Pero no solo eso, o sea, si hay el colegio que tenga otro enfoque, Ujú, pero ese colegio en nuestros países que tenga otro enfoque no es el único, sino hay una diversidad de colegios con, no sé, que por ejemplo se enfoquen más en los animales, no sé, pues colegios. Hablemos en este momento de jardines o de guarderías. ujú. Guarderías que tengan la opción, no sé, de tener animalitos, así sea un pollito. Que sean más campestres, ¿te refieres? No, que tengan como la posibilidad como de algún animalito o, por Ujú, ejemplo, que estén más enfocados en algún deporte. Por ejemplo, ujú, en natación, yo me acuerdo que mi sobrina de la guardería los llevaban a natación. ujú. Y si a uno no le gustaba esa natación, puede buscar otra natación. Exacto. Aquí solo hay como una opción de natación. Ujú, Y si esa no te funcionó, porque no sé, es que hay muchos factores, porque la profesora no te gusta, porque usualmente es una profesora que da las clases todos los días. Y si los niños no se adaptan a esa profesora, o si no les gusta la profesora, o cualquier cosa, ya no hay más opción. ujú. Que es muy normal que pase porque yo creo que no todos los alumnos se adaptan al mismo profesor. Es decir, el profesor óptimo para ti puede que no sea el mismo para mí. Y eso no quiere decir que ninguno de los dos tenga un problema. Simplemente es porque somos diferentes. Correcto. Entonces yo te decía a ti que a veces me sentía como Pablo Escobar cuando se estaba escondiendo de lo que lo buscaban, un Sí. poco Pues guardando las proporciones, ¿no? guardando las proporciones, que sentía que teníamos dinero en la cuenta como para buscar una cosa como más especial que quisiéramos, que lo podríamos pagar, y sencillamente no existe. Como más adaptada a su personalidad. O más adaptada a que nosotros queremos aprobar otra cosa, Y a porque nuestra igual, filosofía también de vida y de educación, que eso es importante. entonces, eso para mí sí ha sido como un poquito decepcionante, ¿no? Sí, para mí también. Porque uno cree que está en una sociedad pues desarrollada, una sociedad desarrollada ofrece demasiados bienes y servicios, pero la variedad es muy escasa y eso que Muy nos baja. encontramos, nosotros vivimos en una ciudad, Ciudad entre comillas, porque es una ciudad muy pequeña. pero es una ciudad grande para Suiza. Es una ciudad de menos de 200.000 habitantes. Estamos hablando en esa escala. Correcto, pero es una ciudad de un país desarrollado, de un país Sí, de ingresos buenos sí. y la creatividad en cuanto a eso es muy baja. Ujú. Bueno, pero creo que nos estamos desviando un poquito. Yo simplemente quería de nuevo dejar claro el objetivo de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de lo que pasó después del doctorado. ¿Qué pasó después de tu doctorado? ¿Qué decidiste hacer y por qué? Yo, después de hacer el doctorado, quedé un poco fascinado de este país. Sigo estando fascinado de este país por muchas cosas, porque me parece que, como venías tú diciendo en el chakra raíz, toda la infraestructura, sinceramente no conozco ningún país con mejor infraestructura que este, ninguno. Ni Estados Unidos, que he tenido la oportunidad de conocerlo, ni Japón, que también todo el mundo dice Japón. Yo discrepo ahí un poquito. Bueno, esa es mi visión de la cosa. Puedo hacer un paréntesis. Me parece que las carreteras son muy angostas y las calles en las ciudades. Yo sé que estamos hablando de ciudades muy pequeñas, pero de todas maneras me parece que podrían ser un poquito más grandes. Pero es que yo no estoy hablando solo de eso, yo estoy hablando de la cantidad de diferentes tipos de buses que hay, de diferentes tipos de trenes, de diferentes tipos de tranvías, de diferentes tipos de elevadores para llegar a cualquier parte de la montaña, Sí, ahí estoy de acuerdo. de diferente tipo de todo. O sea, si uno va a un festival que está en medio de un campo abierto, de un potrero,
está todo bien montado, los baños funcionan, siempre está bien hecho, los baños funcionan, los baños tienen agua, los baños Hay tienen baños. jabón, hay baños, puedes pagar con tarjeta de crédito, puedes llegar con un bus, no necesitas ir en carro, todo, el hospital está cerca o si no está cerca, llegamos al punto de que hay un helicóptero que te puede llevar al hospital. Sí, estoy de acuerdo, pero la infraestructura vial de todas maneras hace parte de la infraestructura y por eso quería hacer esa acotación sobre las carreteras. Pero continúa. Bueno, pero ese no es mi Entonces, punto. Mi punto es que después del doctorado yo quedé como fascinado con esa visión de los suizos de tener una infraestructura la mejor para mí, la más completa, la mejor pensada y también pues en comparación con los alemanes, de la amabilidad de ellos. amabilidad. En comparación, viendo lo relativo con los alemanes. Y entonces Ok. dije, bueno, me gustaría quedarme acá. Ujú, Y empecé a buscar trabajo. ujú. Había escuchado que era demasiado Me difícil. acuerdo. Y tú también estabas por esa época buscando trabajo. Sí, yo estaba buscando trabajo porque después de terminar el doctorado quedé muy cansada de la tesis. Quería quedarme en Suiza porque pensaba que aquí podría haber mejores oportunidades laborales para mí, que había estudiado ingeniería biomédica, que quería tal vez trabajar en algo relacionado con imágenes o dispositivos médicos. Pensaba que era muy difícil conseguir un trabajo en investigación en esas áreas en Colombia, en una empresa, o no sé, o en cualquier otro país de Sudamérica, por poner un ejemplo, y también porque estaba empezando contigo y venía de una relación a distancia de muchos años y había concluido que las relaciones a distancia no funcionan para mí, entonces quería tener una relación presencial contigo y pensaba pues que si los dos queríamos conseguir un trabajo acá y lo encontrábamos, sería maravilloso. Entonces, como durante la escritura de la tesis no tuve tiempo para buscar trabajo, lo que pasó fue que después de que terminé, el profesor me ofreció una estancia postdoctoral para seguir trabajando en el proyecto de investigación de mi tesis y yo decidí aceptar. Ahora, es importante que aclaremos qué es un postdoc. Sí, pues yo no hice un postdoc, pero sé que es un postdoc. Un postdoc es post, después, doctorado, después del doctorado. Es decir, cualquier persona que haya hecho un doctorado, todo lo que va después del doctorado, si lo vemos así, es un postdoc. O sea Pero que estamos haciendo un postdoc. No, estoy molestando. En estos casos de investigación, un postdoc es un proyecto corto quiere decir de 2 años, usualmente 2 a 3 años, en donde, pues, por ejemplo, se pueden terminar los artículos que uno empezó así a hacer o le faltó por hacer en el doctorado, o termina de responder una pregunta que queda pendiente, o quiere abrir otra pregunta para cualquiera de las dos para cualquier de dos caminos, para tomar cualquier camino, es decir, para coger el camino de seguir en la ciencia o para decir, ok, uso el postdoc porque ya conozco el tema y mientras, como ya no tengo la presión de obtener ningún título, porque el postdoctorado no da ningún título, pues también puedo, y es temporal, también puedo usar ese tiempo para buscar un trabajo. Creo que eso fue lo que tú hiciste. Eso fue lo que yo hice y me parece muy importante eso que dijiste. Entonces recuerden, el postdoc no conduce a ningún título. O sea, cuando alguien les diga que tiene un postdoc, no quiere decir que tiene un diploma. No, simplemente quiere decir que hizo una estancia postdoctoral en investigación, como lo estaba explicando Juan. Entonces, mi contrato de postdoc era por 2 años y yo dije, bueno, más que suficiente para buscar un trabajo. Además, con ese contrato de postdoc me extendían el permiso de residencia, que era un permiso de residencia B. En otro capítulo hablaremos sobre las distintas categorías de los permisos de residencia. Y bueno, perfecto, yo podía seguir ahí en el Instituto de Investigación, seguir yendo al club de yoga al mediodía,
dar clases de yoga porque empecé a dar clases de yoga y buscar trabajo. Sí, el permiso B, de todos modos, vale la pena decir que te permite obtener fondos, o sea, que te paguen. Permite... Sí, es un salario y es un salario que es casi el doble del salario de doctorado. O sea, es bueno. Es inferior a lo que te ganarías en la industria, pero sigue siendo muy bueno. Lo que creo que vale aclarar es que el permiso B te casa, más o menos, tienes un vínculo, o sea, para poder tener un permiso B, te vincula directamente a una empresa. Es decir, el permiso B lo tienes a través de una empresa, o sea que el permiso que tienes para trabajar en el país, en Suiza, está convenido obviamente por las autoridades, más la empresa que está contratando tus servicios. Exacto. Y de Y hecho, no es intercambiable, o sea que si a ti no. te ofrecía un trabajo en ese momento otra empresa cualquiera, X, tenía que aplicar por tu nuevo permiso de residencia y de trabajo, residencia y trabajo. Exacto. Y lo que quería decir es que en el permiso de residencia cuando uno hace un doctorado o incluso un postdoc, hay una anotación que dice formación con empleo. O sea, quiere decir, te estás educando, pero estás trabajando a la vez. Pero esa es una anotación muy especial que los que han hecho doctorado o postdoc en Suiza, pues seguramente conocen. Bueno, entonces, yo empecé a buscar trabajo y como buena rebelde con causa, yo tenía mi currículo, mi hoja de vida formateado al estilo de Estados Unidos. Entonces, Juan me dijo, no, pero lo tienes que formatear como se formatea en Suiza. Y yo le dije, ¿pero por qué? ¿Pero por qué lo tengo que hacer así? Si mi formato está perfecto, tiene la información necesaria. Y él me dijo, no, no va a funcionar así. Y tenía razón. Hay un formato suizo para el currículo y definitivamente hay que seguirlo. Correcto, mientras tú empezaste el postdoc, yo estaba terminando o estaba a la mitad de mi doctorado, no me acuerdo realmente. Y en ese entonces yo empecé a averiguar en los centros, en el centro profesional de tu universidad, del ETH, cómo uno buscaba trabajo. Y ahí me habían dado todas esas recomendaciones. O sea, aquí es súper importante poner mucha información personal. Sí, hay que poner la foto, el estado civil, y yo decía, pero ¿qué importa? O sea, ¿qué importa si la persona es divorciada, viuda, da lo mismo, si tiene el pelo negro, amarillo, azul? Bueno, no, eso importa acá. Y la verdad, yo no estoy de acuerdo con eso. Y no Pues solo eso, creo sino, que no debe ser un criterio de selección. no solo eso, sino hay que decir qué permiso de residencia o de trabajo tiene uno. Entonces, eso hace muy complicada la búsqueda de trabajo porque obviamente si uno tiene un permiso B vinculado a una empresa, eso quiere decir que si esa nueva empresa te quiere contratar, tiene que hacerte un sponsor nuevo para tu visa de trabajo. Y ahí radica la dificultad. Ahí radica la dificultad porque hay muy pocas empresas dispuestas a postular a tu permiso de trabajo. Digámoslo de una manera, los suizos en general piensan que es imposible que le den a uno ese permiso. ¿Por qué? Porque ese permiso no es un número infinito, sino hay una cantidad definida por año de trabajadores extranjeros que pueden obtener ese permiso en Suiza. O sea, entras a competir con todo el mundo que está buscando un trabajo en Suiza. Y tal vez uno puede pensar, no, pero ustedes no con doctorado, de universidades de allá, hablando idiomas, muchos idiomas aparte del inglés, pues súper fácil, ¿quién no los va a querer? Y no, no es fácil, no es para nada fácil. Además que hay 3 niveles de prioridad. Entonces, la prioridad número 1 la tienen obviamente los suizos, prioridad número 2 los europeos,
O sea, los de la Unión Europea. Prioridad número 3, el resto de los ciudadanos del mundo, es decir, ahí entramos los latinoamericanos, los asiáticos y los europeos que no pertenecen a la Unión Europea. Los africanos, se te olvidan, también Sí, sí, existen. también, exacto. Bueno, entonces, nada, pues yo formateé mi currículo de acuerdo con las recomendaciones de Juan. De acuerdo a mi currículo, yo me acuerdo que yo te lo envié, como yo lo tenía formateado. Sí, me acuerdo. Y lo empecé a mandar a trabajos que me interesaban, buscando en LinkedIn y en Jobs. Y jobs.ch, lo podemos poner en las notas del podcast después. Y me encontré con una tasa de rechazo del 98%. O sea, me fue pésimo, me fue pésimo. Yo creo que 98% es como muy optimista. Yo creo que es cercano al 99.8%. De rechazo, exacto. Entonces, obviamente eso conduce a una frustración profesional muy grande porque uno se pregunta, pero ¿cómo así? O sea, yo he estudiado un montón, este trabajo se adapta uno a uno a lo que yo he hecho y me están rechazando. Es muy complicado, es muy difícil. A mí me pasaba que yo veía las ofertas laborales y yo decía, pero yo he hecho todas estas cosas y aún así esas descripciones de trabajo parecen inalcanzables, como que hay que tener, o sea, si sabes esto, hay que saber esto más esto sobre esto. Ajá. Entonces, como demasiado calificado, me Uh-huh. parecía. O sea, no sé, es como muy raro porque yo siento que un doctorado, muchos expertos en profesionales y en recursos humanos dirán que es una persona ya pues sobrecalificada y las descripciones eran pues peor. Yo me acuerdo que la primera entrevista a la que me llamaron fue en una empresa farmacéutica para hacer un postdoc, porque también existen postdocs industriales, es decir, postdocs dentro de empresas. Y en la entrevista nos dimos cuenta ambas partes de que el trabajo era para un biólogo, porque el problema con mi carrera es que como es ingeniería biomédica, está como entre la ingeniería y la medicina y la biología. Entonces, a veces es muy complicado saber si uno realmente sí puede hacer ese trabajo con la formación que tiene o si el trabajo es más para un biólogo, un médico o un ingeniero mecánico o eléctrico. Sí. Pero tú, a mí me parecía cuando hablábamos de nuestra búsqueda de trabajo que tú tenías cosas claras. O sea, tú tenías cosas claras que te gustaría hacer en un trabajo. Sí, Para mí no era ese el caso. sí. Tú querías, yo me acuerdo, hablar los idiomas que manejas. Ujú. Yo Y quería estar querías, en un trabajo donde pudiera usar los idiomas que sé, porque me encantan los idiomas, pues es como un hobby que tengo desde pequeña. Yo sé que hablar muchos idiomas de pronto no es tan útil, pero a mí me encantan los idiomas y yo quería estar en un trabajo que me permitiera usar los idiomas que sabía y no solo trabajar en inglés, porque el doctorado había sido todo en inglés y me parecía, estaba como aburrida de eso. Y por otro lado, quería enseñar, o sea, quería conseguir un trabajo dentro de la industria que me permitiera enseñar. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué no se quedó en la academia si quería enseñar? Porque quería probar la industria, o sea, porque uno tiene 30 años más o menos y solamente ha estado en el ámbito académico y yo tenía mucha curiosidad por probar ese otro lado. sí, y además la motivación de quedarse en Suiza implica que uno no puede como eternizarse en la academia, Ah, sí, también. porque estando en la academia sin nada fijo o sin salir en realidad de Suiza, solo se podía estar 8 años con permisos, o sea, un doctorado dura entre 4 o 5 años, y si el postdoc dura 2 años, entonces ya estamos sobre, bueno, 6, 6, 7 7. años, Uh-huh. y entonces después ya, uf, si te queda un año para buscar trabajo, puedes estar bastante apretado para poderlo conseguir. Además que si uno se quiere dedicar a la carrera académica, es decir, hacer un postdoc y después tratar de encontrar un puesto de profesor asistente para al final convertirse en profesor titular, generalmente se recomienda que uno haga investigación fuera de Suiza también.
o sea, que no se quede aquí todo ese tiempo. Correcto. Entonces, bueno, a mí me parecía eso siempre muy sorprendente que tú supieras, pues, qué querías hacer, porque para mí no era claro exactamente yo qué quería hacer. Yo tenía claro como yo qué no quería hacer. Pero eso es muy importante también. Sí, digamos que lo único que sí quería hacer era, soñaba con trabajar siempre en alemán, porque el Ujú. alemán me gustaba y me gusta todavía mucho, y me había esforzado demasiado, o me he esforzado demasiado por hablar bien alemán. Entonces, para mí, yo sí fui como menos selectivo que tú en cuanto a eso. Yo tiré como una metralleta mientras terminaba la tesis a aplicar a postular a trabajos como loco. Ujú. Bueno, yo aquí quería mencionar que algunas empresas ponen en las páginas web que no discriminan por raza, por género, por nacionalidad. Y lastimosamente eso no es cierto porque yo me sentí discriminada por esas cosas, postulando a trabajos que eran uno a uno para la experiencia y los estudios que yo tenía. No sé si a ti te pasó también. Sí, obviamente. Y además, por lo que hablábamos, es que esas son las leyes de este país. Entonces, las empresas no es que tengan que discriminar, sino que la ley lo pone como tan de para arriba para, para contratar a alguien que no sea ni suizo ni de la Unión Europea, que la gente sencillamente dice, uff, me voy a meter en esto. Si lo necesito, podré conseguir a alguien en este universo suizo, Unión Europea, que pueda hacerlo, pues tal vez no tan bien como esta otra persona, pero a un 80% para mí de pronto puede ser eso suficiente. Claro, pero entonces a lo que escriben en la página web le deberían poner un asterisco, una anotación mencionando lo que tú acabas de mencionar. Me parece muy importante porque si no es dar información falsa, pienso yo. Sí, de acuerdo. En mi caso, en el primer trabajo, eh, pues la que fue mi jefa me contó que había tenido que entrevistar como a 60 personas y tenía una bitácora con pues 60 entrevistas que tuvo, con nombres, con currículos, y tuvo que mandarla a pues a la oficina de empleos de, de Basel, que fue donde empecé a trabajar, soportando como soporte de por qué me necesitaban a mí y no a los otros. Entonces ahí está la pregunta, ¿quién quiere hacer 60? ¿Cuánto te cuesta eso? Hacer 60 entrevistas, ¿Cuánto tiempo? sí, y cuánto dinero. Y además no es solo eso, sino es que la empresa tiene que pagar por tu permiso una parte. Tú pagas una parte y la empresa paga también otra parte. Exacto. Sí. En mi caso, la empresa que finalmente me contrató porque el jefe directo iba a ser un sueco. Creo que fue por eso. Y es una empresa norteamericana. Y el sueco, un hombre de mente abierta, al final creía que yo era la mejor candidata para ese puesto y pues lo apostó todo. De todas maneras, al final de una de las entrevistas, el jefe de la oficina de Suiza me dijo, yo no creo que te podamos contratar porque conseguirte el permiso de trabajo va a ser muy difícil. Eso me lo dijo él. Y bueno, afortunadamente funcionó, pero mi empresa tiene como una oficina dedicada a la contratación de inmigrantes, tienen abogados y pues funcionó gracias a eso al final. Mira lo chistoso que, bueno, a ti en tu primer trabajo por fuera de la academia te contrató alguien no suizo, y a mí en mi primer trabajo fuera de la academia, bueno, y en la academia también me contrataron no suizos. Eso pues muestra un poco lo que hablábamos al comienzo de, pues como de ese Sesgo. sesgo que hay, correcto, ese sesgo que hay de uno como que tiene que ser como de esa homogeneidad suiza. Si uno como que no pasa ahí, como que si no está ahí, es como difícil poder penetrar. Entonces,
a través de los ojos de otras personas, usualmente extranjeras, entras y bueno, empiezas a descubrir este mundo de esta gran barrera. De acuerdo. Yo creo que de todas formas hablar algún idioma de la Confederación Suiza ayuda porque se establece una conexión a otro nivel. Sin embargo, hay muchas empresas internacionales donde todo el trabajo se hace en inglés, sobre todo en áreas de ingeniería, informática, investigación en general, diría yo. Sí, pero como tú dices, yo creo que es más fácil encontrar un trabajo en, en alguna lengua materna de Suiza, en algún idioma oficial y no en inglés. Porque, pues no sé, tú y yo hemos visto muchos conocidos y amigos que le queda muchísimo más difícil conseguir un trabajo porque solo hablan inglés o porque creen que solo hablando inglés es suficiente. Sí, claro, claro, porque cuando uno habla el idioma de la persona, se establece una conexión a otro nivel. Correcto. Yo creo que es muy importante también hablar como del proceso de entrevista. El proceso de entrevista usualmente es no solo una, sino una serie de entrevistas. Y yo no sé si es un problema latinoamericano o solamente bogotano, pero es como que uno siente que le está debiendo a alguien, como que le están ayudando a uno, como que oh, me están abriendo las puertas y me van a dar un trabajo Y tengo que aceptar lo que sea. y estoy súper agradecido con ustedes. Eh, y pues no es tan así. No, no es tan así. Hay que cambiar la mentalidad y entender cómo es el juego. Al final es un juego de oferta y demanda y aquí hay mucha demanda de profesionales calificados en distintas áreas. Hay que estar al tanto de eso para uno entender la posición en la que está, porque al final yo creo que somos más nosotros los que le estamos haciendo un favor a este país. Es una relación como de mutualismo, pero dado que falta tanta mano de obra, nosotros estamos haciendo de alguna manera un favor trabajando acá. Falta mucha mano de obra calificada, porque lo chistoso es que los extranjeros casi siempre vienen es a hacer el trabajo calificado, porque a los suizos no les gusta mucho estudiar. O En sea, general, si hay gente, o sea, sí estudian, pero no les gusta mucho como el estudio universitario. O sea, acá como hablábamos son súper técnicos, construyendo, entonces sí, las casas aquí están increíblemente construidas de bien en comparación, por ejemplo, con lo que yo conozco de Estados Unidos y de Colombia. La carpintería es excelente, o sea, cualquier trabajo manual de estas cosas está muy bien hecho. Pero entonces los extranjeros tienen que hacer los trabajos de ingeniería, suena, tienen, no, pero hacemos los trabajos de ingeniería, de ciencia, usualmente, de banca, de casi todo, en realidad, de todo lo que es calificado. Entonces, sí, no es un favor, sino ellos aprovechan que muchas veces la educación de estas personas altamente calificadas, por ejemplo, en mi caso, Suiza no tuvo nada que ver ni en mi pregrado ni en mi maestría, fueron pagadas por otras personas o por otros estados y al final ellos se sacan provecho de toda esa formación en la que les tocó invertir muy poco. claro, claro que sí. Por eso es importante negociar bien el salario, el plan pensional, los días de vacaciones que generalmente oscilan entre 20 y 25 y las condiciones que yo creo que después de la pandemia se han venido flexibilizando mucho porque yo recuerdo en mi empresa al principio a uno le tocaba ir a la oficina de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde o de 9 a 6. Era un horario bastante rígido y además nos ponían la regla de que teníamos que vivir a máximo 45 minutos de la oficina. Yo por eso me tuve que pasar de Brook a Berna. Sí, pero eso de lo que tú hablas del salario me suena muy interesante porque a mucha gente obviamente le debe, pues es de las cosas más importantes, ¿no? Todos nos queremos ver bien remunerados. Claro que sí. Y eso es una cosa muy chistosa porque tú decías aquí internamente que Suiza es un mercado abierto. Eso creería que hay como, Abierto pero con frontera. eso sonaría como que todos los salarios son súper claros, o sea, se sabe muy bien y en cuanto a eso se puede negociar.
Y no es así, en realidad es un tabú hablar del dinero en Suiza. Sí, o sea, hay unas tablas que lo pueden guiar a uno porque el salario va a depender del cantón, del género. Aquí hay una brecha salarial bastante grande. Ese será un tema de otro episodio porque es un tema que me toca directamente como el género desfavorecido. Y bueno, pues algo en lo que hay que trabajar. Entonces existen estas tablas, pero de todas maneras el salario se debe negociar en la entrevista un poco. Pues sí, y siendo un tabú, entonces el único beneficiado en realidad es el empleador, porque como los empleados no se hablan de cuánto ganan y cuánto se sabe, ese, ese, ese misterio que hay en esa información, pues saca provecho la empresa para tratar de tirar los salarios más abajo. Así que por favor, entiendan que lo que van a hacer es muy valioso para los países desarrollados y tienen que ser bien remunerados, no les dé pena decir no, obviamente muy respetuosamente, no agradeciendo también la oportunidad, pues con todas las normas de protocolo. Sí, y también quisiera hablarles a las personas que se vinieron acá a trabajar en algo distinto a su carrera. Mi recomendación es que traten de volver a su carrera si eso es lo que quieren. Si lo que falta es el idioma se puede aprender, ver películas, escuchar música, hacer tándem de idiomas, que va a ser otro capítulo del podcast, es otra opción, hay muchas opciones, pero hay maneras de ejercer esa carrera que estudiaron y en la que tienen experiencia. Porque yo sé que eso también genera mucha frustración cuando uno no puede ejercer la carrera que estudió. Como hablábamos que la búsqueda es tan complicada, tú tuviste una muy buena estrategia como para volver a levantar el ánimo y seguir en lucha después de que más de 100 o 200 personas te han dicho no. Sí, y fue buscar en otro país. Me acuerdo que mi universidad y una empresa organizaron un evento de yoga y pues como a mí me gusta tanto hacer yoga, fui por la clase de yoga y porque nos invitaban a comer y postulé a un trabajo en una empresa en Alemania, en un pueblito en la mitad de la nada. Al final, después de un largo proceso de entrevista, fueron muchas entrevistas, incluida una visita a la empresa, me ofrecieron el trabajo y eso me ayudó mucho a levantar el estado de ánimo. Eso es muy importante cuando uno busca trabajo porque sentirse frustrado no ayuda, no ayuda y se necesita mucha resiliencia para ese proceso de búsqueda de trabajo. Yo, por ejemplo, con mi actual trabajo, siempre lo veía y decía, no voy a aplicar a esto porque yo trabajo para un instituto del gobierno. Ujú. Y yo aquí, ¿qué me van a tomar? Sí, pues para el gobierno deben ser solo como suizos y no sé. Bueno, al final me postulé y conseguí ese empleo y pues como todo tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? Eh, No hay yo trabajos creo, perfectos, yo creo. correcto, No hay vidas perfectas. yo creo que no he, una de mis aprendizajes es que debo aprender a negociar mejor para un futuro nuevo trabajo, como ser como menos sumiso, no sé, creo que es como muy importante aprender a decir que no, Sí, sí. a saber valorarse. Ujú. Y a poner condiciones también desde el lado de uno, porque al final es una relación de mutualismo, de algún modo, entre la empresa y el empleado. Y preguntar mucho, me parece. Una de las preguntas, pues viendo redes sociales, una de las preguntas que me pareció como más geniales que nunca había pensado, puede parecer una trivialidad, es ¿por qué está esta plaza disponible? Muy buena pregunta. Yo nunca me la había puesto a pensar, pero yo siempre pensaba que era como una nueva plaza, pero usualmente, no necesariamente, perdón, es una nueva plaza. Ujú. Me parece que es una buena, esa es una de las cosas que yo quisiera preguntar para un futuro. Sí. Yo recuerdo que a mí, el jefe que me contrató en la empresa donde trabajo ahora, me dijo, recuerda que no solamente tú nos tienes que convencer a nosotros, sino que nosotros también te tenemos que convencer a ti.
Y a uno se le olvida eso porque uno ve como, no, sí, me están mandando plata, me están dando un salario, entonces me voy a desvivir. Sí. No sé si te parece si lo dejamos ahí. Sí, claro, y hoy vamos a terminar con un homenaje a un escritor que murió el pasado domingo 13 de abril. Ha sido un referente literario muy importante para mí, Mario Vargas Llosa, escritor peruano. Aprendí mucho de él, mi sueño era conocerlo en persona, no lo logré. Lograste conocerlo a través de sus obras. Sí, que creo que es aún más profundo. Mi obra que más me impactó, no necesariamente la favorita, pero me parece que es una historia que todos deben conocer, es El relato del Celta. El Del sueño. Celta, perdón. El sueño del Ya Celta. empezamos con las distorsiones. Empezamos mal. Una historia de, de muchas colonizaciones, tanto en Europa, una historia de la independencia de Irlanda, una historia del caucho, una historia de esclavitud, una historia también pues, de discriminación por orientaciones sexuales. Una historia que me parece que todo el mundo la debería conocer. De acuerdo, yo también la leí, me gustó mucho. Yo creo que el aporte de la novela histórica a la historia, porque mucha gente se preguntará, pero ¿para qué leer novela histórica en lugar de historia? Es que aporta esa parte íntima porque se mete en la psicología de los personajes y creo que eso es algo que le falta a la historia pura y dura tradicional. Mi obra favorita de Mario Vargas Llosa no es una, son muchas, entre ellas La ciudad y los perros y La fiesta del chivo. La ciudad y los perros se desarrolla en un colegio militar en Lima, Perú, y La fiesta del chivo es sobre la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana. Me acuerdo del nombre de la protagonista, Urania Cabral, es un nombre bastante exótico. Entonces, con estas recomendaciones literarias los dejamos por hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao! Hasta luego.